Superviviente Survivor capítulo 6 parte final XX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 X aquella grotesca forma de carne podrida. Una vez que eso estuvo hecho, se dirigió a la galaxia en donde debería estar el sistema solar de su planeta. Estaba absolutamente emocionado, eufórico y feliz. Tras tanto tiempo, iba a volver a ver a sus amigos, a las personas más importantes en su vida. Si aún pudiera, estaría llorando de felicidad y emoción. No le costó nada encontrar la dirección y en menos de una milésima de segundo, había entrado al sistema solar, solo para encontrarse con una enorme sorpresa donde estaba la Tierra. Casi dejó escapar una risa nerviosa ante aquel panorama, apenas si podía diferenciarla de los dos pequeños puntos al lado suyo. ¿Desde cuándo su planeta era tan pequeño? ¿Siempre había sido así? Sabía que la Tierra no era el centro del universo, ni de cerca, pero, luego de ver todo el panorama cósmico, y aquella vista del sistema solar, no podía creer que su hogar se viese como algo tan pequeño, tan insignificante. Estaban ahí, sus amigos, sus problemas, sus vidas, los lugares que visitó estaban ahí, las personas que conoció estaban ahí, en ese pequeño y casi imperceptible punto. Esos pensamientos le provocaron un leve escalofrío, pero rápidamente lo ignoró. No debía concentrarse en ese tipo de cosas, pequeño o no, su hogar estaba de vuelta, sus amigos estaban de vuelta. Ya a este punto, nada podría arruinarlo. Qué equivocado estaba. En el momento en que bajó al planeta, sabía que algo estaba mal, podía sentirlo incluso en el aire, pero lo ignoró. Él solo quería ver a sus amigos, así que los buscó y los encontró rápidamente, solo para llevarse la más grande y horrible sorpresa de todas. Esos, no eran sus amigos, se parecían a ellos, tenían sus rostros, sus voces, pero sus personalidades no eran las de ellos. Sus personalidades estaban retorcidas a un punto en que simplemente no sabía cómo describirlo, sus defectos elevados a la milésima potencia y lo que los hacía ellos mismos había desaparecido por completo. Esta visión lo había dejado completamente en shock, pero, dentro de aquella sorpresa, una enorme furia y asco hacia aquellas cosas había comenzado a crecer dentro de él. Pero, esto también iba dirigido hacia sí mismo, tal vez de forma inconsciente, al ser el su creador. Esos no eran sus amigos, no lo eran, ellos no actuaban de aquella forma tan patética, no eran más que copias, unas horribles copias mal hechas, un mero intento fallido. En ese momento, no se contuvo, lanzó un grito a los cuatro vientos, un grito que dejaba salir todo el dolor, la furia, la impotencia y la frustración que estuvo guardando durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, que liberaba una gran cantidad de su poder cósmico, y en menos de una millonésima parte de segundo, la luz cubrió toda su creación, borrándolo a nivel incluso conceptual, acabando con aquel mundo y con esas aberrantes creaciones, volviendo una vez más a aquel vacío blanco. Una vez que logró calmarse, no pudo creer lo que había hecho, estaba simplemente en shock. Los universos anteriores habían colapsado sobre sí mismos por lo mal hechos que estaban, pero este fue diferente, fue él el que lo había destruido. Acababa de hacer algo horrible, borró de la existencia a una cantidad incontable de vidas, un acto tan horrible que simplemente no podía descubrir, pero lo peor no era eso, había destruido su hogar, y a sus amigos. No, ese no era su hogar, y esos, no eran sus amigos, solo eran una copia, una mala copia barata, unos seres tan aberrantes que se atrevían a hacerse pasar por las personas más importantes de su vida. Esto solo le demostró que debía seguir practicando, seguir esforzándose para que el próximo mundo que crease, fuera el correcto, que en ese intento, pueda no crear una copia, sino que traer de regreso a sus amigos y a su hogar. Y eso hizo, destruyó, probando distintos parámetros, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra puta vez, y cada vez iba aprendiendo más sobre sus habilidades, teniendo más control y experiencia. Pero, simplemente parecía no funcionar, cada intento daba como resultado una versión retorcida de su mundo y de sus tan amados amigos. No obstante, no iba a rendirse nunca, seguiría intentando para traer a sus amigos de regreso y brindarles a todos el final feliz que tanto se merecen. Él está bien, no lo estás, es buena persona, ¿no es cierto?
son solo copias, son personas, él solo está intentando salvar a sus amigos y a su mundo, porque, si acepta lo que había hecho, si aceptaba su culpa, si aceptaba el hecho de que estaba siendo el malo, eso significa que había estado cometiendo genocidios masivos millones de veces, matando y borrando de la existencia a personas inocentes, a sus propios amigos y familia, a las personas que más quería en todo el mundo, pero, si Naruto aceptaba esto, también estaría aceptando que es un monstruo, uno mucho peor que Obito, que Madara o los propios Otsutsukis, y que perdió lo único que le quedaba y a lo que se aferraba desesperadamente, su identidad, sin darse cuenta, él mismo se había sumergido en una mentira, en busca de realizando. Una mentira que se estuvo repitiendo una y otra vez, cada que eliminaba un nuevo universo y a toda la vida que había en este, por considerarlas, copias o intentos fallidos. Piensa que el fin justifica los medios, porque desde su punto de vista, en su mente tan dañada y retorcida, afectada también por el tiempo que estuvo vagando en la nada misma, él está haciendo lo correcto. Es cierto que estaba matando y borrando a muchas formas de vida, pero, ¿siquiera podían ser consideradas formas de vida? Si bien él las creó, solo eran un intento fallido. Pero, a final de cuentas, Naruto Uzumaki hace mucho había perdido su humanidad, tanto literal como metafóricamente. Aún tras tanto tiempo, él se aferraba a una sola cosa, su identidad. No importaba qué acciones hiciera, él seguía siendo Naruto Uzumaki. Si bien había cambiado en algunos aspectos, seguía conservando las cualidades que siempre lo definieron y lo definirían siempre. Naruto Uzumaki nunca rompe una promesa, Naruto nunca se rendía, Naruto nunca abandonaba a los suyos, mientras siguiera eso, él seguiría siendo Naruto Uzumaki, aún conservaría su identidad. No obstante, tras una cantidad simplemente indescriptible de tiempo, de estar cometiendo actos de destrucción a escalas cósmicas, sin mencionar de que terminó volviéndose físicamente un monstruo, él es todo menos humano, es todo menos Naruto Uzumaki, aunque no se daba cuenta. Estaba desesperado, roto, queriendo aferrarse a aquella identidad, queriendo convencerse a sí mismo que aún era Naruto, que todo lo que hacía, que toda esa muerte y destrucción al final tendría su recompensa, que al final podría traerlos de vuelta y darles la felicidad que tanto se merecen. A veces se ponía a pensar, mientras veía a varias de sus creaciones intentando volverse dioses en un camino de codicia. Ante esto, se veía a sí mismo y se preguntaba, si acaso él había ascendido a la divinidad. Podía crear universos y hacer cosas que nadie más podía, técnicamente era una entidad cósmica, pero no era Dios, un Dios es un ser omnipotente, capaz de realizar las más grandes hazañas sin esfuerzo, mientras que él, no era capaz ni de crear su universo como quería, si de verdad fuera un Dios, habría logrado cumplir con su tan anhelado objetivo en el primer intento. Él no era Dios, solo era alguien con mucho poder, en algunos de los universos que creó, veía como las personas lo adoraban como un Dios, lo adoraban, le montaban monumentos y hasta le rezaban, como si él fuera una especie de ser superior. Eso era, desagradable, era incómodo y hasta repulsivo el que lo vieran de aquella manera. Él siempre quiso el ser Hokage, pero solo porque creía que de esta forma lograría obtener el respeto de su aldea para que ya no lo miraran con lástima y desprecio, nunca quiso tener ese poder, nunca quiso ser visto como un dios, nunca quiso volverse en una horrible y grotesca es más. Ser Hokage nunca fue su sueño principal, a lo mucho era el método que eligió para lograr su segundo sueño más importante. Su primer y más grande deseo, fue el de formar una familia y tener amigos para nunca más estar solo, tal vez por eso también el estar solo durante tanto tiempo en la nada que su mente se deterioró tanto, por eso es tal su obsesión con lograr restaurar su universo y volver a ver a sus amigos, porque de esa forma no solo los estaría salvando, sino que estaría logrando lo que más anhelaba en toda su vida. Mientras Naruto se encontraba flotando en la nada, tras destruir otro universo fallido, este practicaba con sus poderes, teniendo cada vez un mejor uso de estos, todo con tal de lograr su objetivo. Pero, en uno de esos momentos, algo pasó. El dominio que tenía sobre su conciencia cósmica se extendió más allá de los límites de su creación, llegando a rincones de la existencia que nunca creyó posibles. Fue en ese momento, que él descubrió la existencia de universos ajenos a su creación, había descubierto la existencia del multiverso.
Este descubrimiento cambió totalmente la visión que tenía sobre la existencia, su universo no era el único, y había una cantidad infinita de universos ahí afuera. Aquel nuevo descubrimiento le parecía fascinante, si bien no podía ver todos los universos, solo los más cercanos al suyo, pero aún así pudo ver mundos impresionantes, desde magos hasta razas alienígenas extremadamente poderosos, e incluso otros dioses, muy distintos al dios que había devorado, algunos más débiles y otros más fuertes. Pero, lo que más llamó su atención y le fascinó, fue el descubrir que había universos muy similares al suyo, por no decir casi iguales. Mundos en donde sus amigos estaban vivos, en donde incluso sus padres estaban vivos. También habían algunos casos raros, como versiones en donde su mundo parecía estar mezclado con otros, e incluso había visto escenarios tan raros que le causaban intriga, como uno en donde los habitantes de todo un mundo eran llevados a una sala de cine para ver otros universos por una especie de entidad cósmica. Las posibilidades eran infinitas. Simplemente era increíble. Por un segundo, una idea algo oscura surgió en su mente, y sí, iba a uno de esos mundos y tomaba el lugar de aquella variante suya. De esta forma, podría tener de regreso a sus seres queridos y no a copias mal hechas. Sonaba tan tentador, no creía que le fuera difícil el encontrar una forma de acceder al multiverso, si ya era capaz de ver los universos cercanos con su conciencia cósmica, el abrir un portal debería de ser sencillo. No obstante, aquella idea fue descartada casi al instante. Si lo hacía, no estaría haciendo más que abandonar a sus amigos por unas variantes suyas de otro universo. Naruto Uzumaki no reemplazaba a sus amigos, siempre se mantenía leal a ellos, pero, aquel descubrimiento tan fascinante se convirtió en algo sumamente aterrador cuando comenzó a pensar mejor las cosas. Su universo, era solo uno entre una cantidad infinita de mundos, era mucho menos que un pequeño grano de arena en la más grande de todas las playas. Aquel hecho hizo que un horrible sentimiento de inferioridad e insignificancia recorriera su ser. Él creía que se había vuelto lo más poderoso de la existencia, pero resultaba que no lo era en lo absoluto. El hecho de que existieran una cantidad infinita de mundos, significaba que podían existir una cantidad infinita de seres mucho más fuertes que él, seres que podrían ir a su mundo y arruinar todos sus planes. Este descubrimiento le hizo darse cuenta del enorme peligro que representaba el meterse con el multiverso. Él era menos que un grano de arena, no tenía el más mínimo conocimiento sobre qué clase de seres podían haber ahí afuera. Desde su perspectiva, el multiverso se había convertido en una especie de bosque oscuro, en donde si provocaba el más mínimo movimiento en falso, podría terminar atrayendo la atención de alguien, y no sabía si ese alguien podía ser bueno o malo. Es más, puede que el primer mensaje que reciba de otro universo sea una advertencia: deja de intentar comunicarte, te van a oír. Aquel descubrimiento no hizo más que poner más alterado y nervioso al creador, como si su estado mental no estuviera ya lo suficientemente deteriorado. Ahora también tenía que estar siempre en alerta a cualquier cosa, teniendo cuidado de no usar demasiado su poder, esto para evitar que seres cercanos a su universo lo sintieran y pudieran detectarlo. Se había convertido en la primera y última línea de defensa para evitar que los seres del multiverso descubran su existencia y la de su mundo. Por suerte, es que parecían ser lo suficientemente insignificantes, que nadie notaba que él destruía y volvía a crear una y otra vez su mundo. No sabía si esto era algo común o no en el cosmos, pero no le importaba. Tenía que tener cuidado, todo para proteger su mundo. Al momento de crear un nuevo universo, este siempre se esforzaba mucho para que saliera perfecto. No obstante, siempre había numerosos errores por todas partes. Dichos errores variaban en número e importancia, desde que algunas personas cambien de género, hasta que algunos eventos importantes nunca ocurrieran, como que la masacre Uchiha nunca hubiera pasado, siendo este uno de los ejemplos más comunes. También ocurrían cosas como, que las personalidades de algunas personas cambiaban tanto, que los que alguna vez fueron buenas personas, terminaban volviéndose unos completos psicópatas. Lo mismo pasaba con aquellas malas personas que terminaban siendo sujetos pacifistas y amables. 3. Esto no tenía sentido, no eran más que errores que debían corregirse. Para que su mundo original volviera, todo tenía que ser perfecto, todo, hasta el más mínimo detalle, todo tenía que ser exactamente idéntico.
Él creía que estos errores se debían a que no sabía cómo fue algún momento importante en la vida de alguien, este podía terminar volviéndose alguien completamente distinto, cosa que solo complicaba aún más las cosas para su objetivo. Pero, había un detalle, un error que siempre se repetía en todas y cada una de sus creaciones, uno que estaba comenzando a molestarlo y frustrarlo cada vez más. Sasuke, por alguna razón que ni siquiera él podía entender, aquel que una vez fue su amigo, siempre lograba recordar, teniendo visiones sobre las cosas que había hecho. Estas no seguían ningún orden en específico, solo aparecían en algún momento de su vida, ya idea cuando es un niño o cuando ya es un anciano, no importaba cómo era la variante, bueno, malo, hombre, mujer, o lo que sea, él siempre lo recordaba tarde o temprano. No lo entendía, no sabía cómo es que esto era posible, se supone que nadie debía de saber esto, no debían saberlo, ellos no lo entenderían. Pero, él siempre lograba recordarlo tarde o temprano. Cada vez que recordaba, él se encargaba personalmente de erradicarlo, borrarlo, siempre con la esperanza de que en el próximo mundo que crease, él no pudiese recordar nada, pero todo era en vano, el muy maldito seguía recordando, haciendo que su trabajo solo sea más difícil de lo que ya era. No solo las visiones, él se había vuelto tan malditamente desesperado y perfeccionista, que no era capaz de aceptar ni un solo error o fallo, si había algo que no era exactamente igual a como era su mundo original, este terminaba borrando al universo entero. Las únicas excepciones que hizo, fue con aquellos mundos donde todos se veían tan felices. Incluso cuando sus personalidades eran tan distintas, al punto de darle asco, ellos seguían teniendo sus rostros, recordándole inevitablemente a aquellos amigos que perdió hace mucho tiempo. Tal vez era por compasión, tal vez por lástima, tal vez por culpa, o tal vez era aquel pequeño fragmento de humanidad en lo más profundo de su ser, pero con aquellos mundos decidía no destruirlos, no inmediatamente. En esos escasos mundos, este simplemente se iba a lo más profundo del espacio para dormir, borrándole la memoria a todos, para que olvidaran su existencia, dejándolos disfrutar de sus vidas, hasta que con el paso del tiempo, estos morirían de viejos y la propia humanidad desaparecería por el ciclo natural de la vida, extinguiéndose. Para una entidad como él, unos pocos millones de años pasaban volando mientras dormía. Una vez que éste despertaba, iba a la Tierra, la cual siempre se encontraba deshabitada de vida inteligente, para después borrar el universo y empezar desde cero. En uno de los tantos mundos, Naruto se cansó y decidió contarle la verdad, sobre el que le había pasado y el por qué hacía todo, solo para después fundirlo con él, destruyó a esa variante en cuerpo, mente y alma, mientras lo fundía con su propia existencia, desapareciéndolo por completo al igual que lo hizo con los propios Otsutsukis y con Dios. Esto lo había hecho con la esperanza de que las siguientes versiones de Sasuke no pudieran recordar más las cosas que había hecho, para así poder librarse de su más grande problema, creyendo que de esta manera, solucionaría aquel error en su creación. Se equivocó, el Uchiha siguió recordando, y esto no hacía más que aumentar la desesperación que había en él, su temor de quedarse solo y no volver a ver a sus amigos aumentaba más y más con cada intento. Pero no iba a rendirse, no podía hacerlo, Naruto nunca sintió afecto o cariño real por las variantes que creaba, al ver que no eran como sus verdaderos amigos, simplemente los descartaba como intentos fallidos. Simplemente le era imposible el sentir afecto por unas versiones tan retorcidas y hasta asquerosas de sus seres amados. A sus ojos, solo eran copias defectuosas. No obstante, aunque nunca llegó a sentir un afecto real y genuino por ellos, lo que éste sí sentía era una enorme culpa por haberlos borrado. A pesar de todo, seguían siendo seres vivos, pero él no lo aceptaba, se escondía en la mentira que él mismo se decía, y lo más importante, es que todos ellos se parecían a sus amigos. Cada vez que destruía el universo y los borraba a todos, revivía el momento en que lo perdió todo, recordando la primera vez que los perdió, la vez en que les falló, su más grande culpa, haber perdido a las personas que más amaba en todo el mundo, y aquella culpa, lo ha afectado mucho más de lo que él cree, otro universo más, otro intento fallido más a la lista, decidió dejarlos disfrutar de sus vidas, él fue a lo más profundo del espacio, durmiendo mientras el ciclo de la vida ocurría en aquel pequeño planeta, hasta que despertó. Pero, ya estaba harto, intento tras intento y seguía fracasando, este era el intento número 700 millones.
Fue a la Tierra para acabar con todo, siempre hacía lo mismo, ir al lugar donde estaba Konoha para destruir todo y volver a empezar. Pero, esta vez las cosas eran algo distintas. La frustración, la ira, la desesperación, un enorme remolino de emociones negativas se agitaba con fuerza dentro de él, estaba harto, cosa que comenzó a afectarlo. Su estado mental estaba tan deteriorado, que incluso comenzó a afectar sus poderes. Su frustración, ira y desesperación le hicieron perder por un segundo el control de sus poderes, provocando que comenzara a liberar cantidades masivas de radiación cósmica. Aquella energía se esparció por todo el planeta en menos de un parpadeo, comenzando a acabar con la vida animal e incluso vegetal del mismo, a la vez que el agua y aire del planeta se veían gravemente contaminados. No obstante, la peor parte se estaba llevando él, esto debido a que, en aquel momento de frustración, perdió la concentración y su cuerpo físico comenzó a deteriorarse, al punto en que comenzó a derretirse como si fuera una vela. Naruto podía sentirlo, no le provocaba dolor, pero sí se le dificultaba mucho el mantener su forma física. Si bien su cuerpo no necesitaba descansar, su dañada mente seguía siendo la de un humano, siendo que se encontraba agotado mentalmente, cargando una cantidad indescriptible de estrés. Sus piernas se comenzaron a derretir, dejando un rastro de una especie de baba carnosa y radioactiva por donde sea que pasara, mientras se adentraba más en el bosque, yendo hacia el lugar donde una vez estuvo su aldea. Podía sentir como cada parte de su cuerpo se deterioraba y se derretía, al punto en que apenas se mantenía de pie, llegando a un punto en que sus piernas estaban tan frágiles que cayó de rodillas, comenzando a jadear pesadamente, al mismo tiempo que su vista era nublada. Y, a pesar de la situación tan lamentable en la que su cuerpo físico se encontraba, este logró ver algo enfrente suyo que lo dejó en completo y rotundo shock. Sasuke, fue el leve susurro que dijo el ser cósmico, mientras contemplaba con incredulidad la figura espectral parada a unos metros enfrente suyo. Efectivamente, se trataba de la figura de Sasuke Uchiha, solo que este se veía y hasta se sentía diferente a todas las variantes que él había creado. Y rápidamente se dio cuenta del porqué. El pellinegro aparentaba tener unos 18 años, teniendo aquel clásico traje morado y blanco que siempre usaba, pero lo que llamó completamente su atención, fue el hecho de que este se encontraba atravesado por lo que parecían ser estacas de huesos, unas estacas que él reconoció al instante. Sin mencionar, que el pellinegro lo miraba con una expresión llena de desdén, lástima y hasta decepción. Naruto sintió como todo su cuerpo se quedaba helado ante aquella vista, por un segundo este se quedó completamente paralizado, no sabiendo qué decir ante lo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? No podía ser el fantasma del Sasuke original, él había sido borrado en cuerpo, mente, alma y hasta concepto. Pero, una parte de él lo sabía, en lo más profundo de su ser, sabía que lo que estaba viendo no era un fantasma, lo que estaba enfrente suyo, era la representación más pura de la culpa que había en su corazón, el cómo él cree que reaccionaría su viejo amigo al ver en lo que se convirtió. Es el recordatorio de lo que hizo, y mientras siga negando la culpa, va a seguir viéndolo. Todo está en su mente, es él luchando consigo mismo, su subconsciente y aquel pequeño trozo de humanidad intentando decirle que está mal. Pero Naruto no quiere aceptar su error, no lo hará, la confusión se convirtió en furia, mientras luchaba por ponerse de pie, siendo en vano mientras sus piernas se seguían derritiendo y deshaciendo. No me mires así. Estoy intentando salvarlos. Hago todo esto por ustedes. Aquel grito lleno de furia salió con una voz completamente monstruosa y distorsionada, como si miles de almas en pena estuvieran hablando al mismo tiempo. Completamente colérico, transformó sus brazos en dos látigos hechos de carne podrida, atacando a aquella proyección, solo para ver cómo sus ataques atravesaban al fantasma, el cual no se inmutó en lo más mínimo ante aquello, siguiendo manteniendo su mirada de decepción y desdén sobre el creador. Una vez que finalizó su ataque, este vio con sorpresa como su mano derecha se cayó, convirtiéndose en un charco de baba humeante en el suelo, señal de cómo cada vez le costaba más el mantener su forma física, perdiendo cada vez más el control de sus poderes debido a su inestable mente, solo logrando hacerse daño a sí mismo.
Temblando de la más pura impotencia, no pudo soportarlo más y cayó en el suelo, sus brazos semiderretidos aferrándose a la tierra mientras se escuchaban sus jadeos por todo el bosque, jadeos los cuales parecían estar mezclados con sollozos, mientras que Sasuke seguía mirándolo con desdén, de una forma que incluso lo hacía ver imponente enfrente del ser cósmico. Naruto no necesitaba verlo para saber que le seguía mirando con desdén, y es que una parte de él, inconscientemente, sabe que ni siquiera merece ser juzgado, porque sabe que es tan patético que no merece otra cosa que no sea desprecio. En ese momento, en ese pequeño planeta, en aquel bosque y siendo alumbrado por la luz de la luna que se colaba entre los árboles, como si la propia realidad se burlara de su creador, se mostró lo que de verdad era Naruto. No es un ser cósmico, no es una deidad o ser supremo, solo es alguien completamente roto, desesperado y patético que se aferra a algo que perdió hace mucho tiempo. Aún en esa situación, él solo comenzó a gatear con dificultad por el suelo, pasando a un lado de Sasuke, siguiendo su camino, mientras que el pelinegro solo pudo cerrar los ojos ante esto. Necesito seguir intentando, nuevamente, estaba ignorando la culpa. Tras varios minutos, finalmente pudo atravesar el bosque, llegando a la zona en donde alguna vez estuvo la gran aldea de Konoha. Pero, su cuerpo estaba cada vez peor, sus piernas hace mucho que se habían desprendido de su cuerpo, quedando como masas de slime humeantes en aquel bosque. Logrando salir de este, aún se arrastraba, acercándose más al centro de aquel valle. No obstante, este se detuvo por un segundo, viendo de reojo algo que le llamó mucho la atención. Se trataba nuevamente de aquella visión de Sasuke, solo que esta vez no estaba solo, sino que se encontraba acompañado por varias personas que reconoció al instante. Hiruzen, Iruka, Kakashi, Jiraiya, Sakura, Hinata, Tsunade, todas y cada una de las personas más importantes para él, estaban ahí, incluso sus propios padres, como fantasmas viéndolo a la lejanía, todos teniendo expresiones de decepción y desdén plasmadas en sus rostros mientras veían el estado tan patético y repugnante en el que se encontraba. Oh, cállense, fue lo único que les dijo, su voz distorsionada y jadeante a la vez, apenas pudiendo mantener su forma física, antes de seguir arrastrándose por el suelo como un asqueroso gusano. Tras unos minutos, finalmente logró llegar al medio de aquel valle, ignorando por completo las miradas de aquellas figuras espectrales. Este veía fijamente aquel lugar, mientras que por un segundo parecía que aquella aldea en donde nació y creció volvía a estar ahí, pero no era más que su mente jugándole trucos. Este no dijo ni una sola palabra más, ya sabiendo lo que tenía que hacer. De su cuerpo salió una enceguecedora y poderosa luz de color blanco, una luz simplemente hermosa, de un blanco tan puro que nadie creería que fuese posible. Aquello era la técnica más poderosa que tenía en su arsenal, una luz que era capaz de borrar todo, ya sea materia, mente, alma y hasta los conceptos mismos de la existencia. Esta técnica tenía de nombre, borrador astral. Con aquel grito, aquella hermosa y poderosa luz cubrió cada rincón del universo, el cielo y los círculos del infierno, desapareciéndolos de la existencia por completo, dejando únicamente aquel vacío blanco e infinito. Debo seguir intentando. Todos esos recuerdos pasaban por la mente de Naruto, el cual seguía durmiendo profundamente en el vacío del espacio, su sola presencia generando la existencia del gran atractor. Estaba esperando a que la vida en la Tierra volviera a desaparecer, para luego ir a iniciar con la creación de un nuevo universo. Con suerte, el próximo sería el ideal, lograría traer a sus amigos de regreso, iba a lograrlo, y nada ni nadie se interpondría en su camino, sus amigos y su hogar volverían, y obtendrían el final feliz que tanto se merecen. Era una promesa que se había hecho a sí mismo y a sus difuntos amigos. Naruto Uzumaki nunca rompía una promesa, Naruto Uzumaki nunca abandonaba a los suyos, Naruto Uzumaki jamás se daría por vencido. Fin del capítulo. Y así termina este nuevo cap. Debo decir que este capítulo fue el más psicológico que he escrito en toda mi vida. Puede que al principio parezca relleno, pero este cap es muy importante, ya que quería profundizar más en Naruto y en su estado mental. Aclaro que sí, el gran atractor existe y está atrayendo a nuestra galaxia y a otras cientos de miles a sus fauces, que cunda el pánico. Ogno XD. Le estoy poniendo mucho esfuerzo a este fic, porque será muy importante para lo que tengo en mente. Sin más, espero que les haya gustado este cap y dejen su voto si les gustó y sus opiniones en comentarios.
1-10. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Sin más que decir, nos vemos. Fin del capítulo.